Buenas noches, amigos y hermanos. Sean bienvenidos a esta serie de reuniones bíblicas, donde estudiamos la palabra de Dios para recibir de ellas lo mejor que puede darnos, esperanza. Cada noche estará con nosotros el conferencista Sansón Peguero, exponiendo temas de la palabra de Dios. Pero antes de escucharle a él, vamos todos a alabar a Dios. Hemos elegido un himno, ese himno lo vamos a poner cada noche y te invitamos a que tú lo cantes, lo aplaudas, lo silbes, lo tararees, que de alguna manera te conectes con nosotros en esta alabanza. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y esperamos que sea una gran bendición para tu vida. Ahora vamos a tener un momento especial de oración. Vamos a orar por las personas que lo han perdido todo en esta pandemia, en esta crisis, por las personas que no tienen trabajo, que por alguna razón perdieron sus negocios, sus empresas. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor porque a pesar de todas las circunstancias negativas que hay en el mundo, tú estás con nosotros. Muchas personas, oh Dios, que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia mundial, han perdido su trabajo, han perdido la fuente de su sustento, no tienen, Señor, cómo cubrir sus necesidades básicas. En este momento te presentamos a todas las personas que están padeciendo este tipo de problemas. Tú eres el dueño del oro y de la plata, y tú puedes suplir, oh Dios, cada una de las necesidades de las personas que nos están escuchando. Se haga tu voluntad, oh Dios, no la nuestra, y suple de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu compasión hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Una vez más, doy gracias a Dios por permitirme nueva vez poder llegar hasta ustedes, poder conversar y poder decir definitivamente nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande, poderoso. Sabe que mientras el mundo está doblegado, la ciencia médica no sabe qué hacer, doblegado ante un pequeño virus. Pero yo vengo a presentarte a un Dios que no hay virus que pueda doblegarlo, que no hay nada que pueda asustarlo, y que si tú y yo confiamos en Él, no hay virus que nos pueda asustar, no hay tempestad, no hay tormenta que nos pueda amedrentar. Y este es el caso que estamos viviendo. Hoy por hoy el mundo está asustado, amedrentado, pero el Señor nos ha prometido que plaga no tocará nuestra morada. Y yo glorifico a Dios por eso, sabiendo que tengo un Dios que resuelve mis dificultades, resuelve mis problemas, y que me dice que no temas, que Él está conmigo, que no desmaye, que Él es mi Dios, que me va a esforzar, siempre me va a ayudar y que siempre me va a sustentar con la diestra de su justicia. Por eso yo glorifico a Dios. A veces nos vemos viviendo situaciones difíciles, momentos desesperantes, que no sabemos qué hay que hacer, no encontramos salida, miramos hacia los lados, no hay escapatoria, hacia atrás no se ve nada, hacia adelante estamos en un túnel sin salida y gritamos, ¿qué hacemos? Y la desesperación se apodera de nosotros y gritamos, buscamos salida, buscamos solución. Pero el problema grave está en que nosotros siempre buscamos la solución donde no está. Yo quiero decirte en esta hora que la solución a tus dificultades, la solución a tus problemas se llama Cristo Jesús. Y por eso vengo a hablarte de este Jesús en esta noche. Un Jesús que no le importa la tempestad, no le importa lo grande del problema. Si se lo llevamos a Él, Él lo resuelve. Tal fuera la situación que vivieran Jesús y sus discípulos en el mar de Galilea.
La historia dice que después de un largo día de trabajo, una jornada agobiante, Jesús le dice a sus discípulos, abordemos la nave y crucemos al otro lado. La Biblia dice que mientras ellos abordaron la nave, están en la nave, habían otras barcas también, otras navegaciones. Sin embargo, Jesús busca un lugarcito en el barco y se duerme. Y tan pronto como Jesús se durmió, la historia dice que se desató una tempestad de viento en el mar. El barco se anegaba, mucha agua entraba al barco y de repente los discípulos no sintieron necesidad de despertar al maestro, de llamar al Señor, porque ellos entendían que podían controlar la situación. Ellos entendían que podían resolver el problema. Ellos entendían que tenían todo bajo control y no hay razón, no hay necesidad de despertar al maestro, porque el maestro no tiene experiencia en el mar. Nosotros sí. Nosotros a veces hemos pasado noche entera en el mar. El maestro es un novato en el mar. Déjenlo dormir, déjenlo descansar. Hermanos queridos, no importa las veces que tú hayas hecho una cosa, que tú hayas hecho un trabajo, que tú hayas resuelto un problema, nunca podremos hacerlo como Jesús lo haría. Por eso el Señor nos dice que no importa la dificultad en la que nos veamos, no importa la magnitud del problema, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero los discípulos comenzaron a pelear contra el mar. Sacaban agua del barco y mientras más agua sacaban, más entraba. Y el Señor está allí dormido, pero no hay necesidad de despertarle. Nosotros resolveremos la situación. Y la Biblia dice, queridos, que son las 9 de la noche, la primera vigilia, porque los judíos dividían la noche por vigilia. Y ellos decían que de 6 a 9 de la noche era la primera vigilia. De 9 a 12 de la medianoche, la segunda vigilia. De 12 a 3 de la madrugada, la tercera vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Hermanos, son las 12 de la noche. Y ellos no alcanzan a resolver la dificultad, a resolver el problema. Son las 3 de la mañana y el problema sigue allí latente. Porque ellos no pueden controlar la situación. El Señor está allí dormido. Yo no entiendo por qué el ser humano es tan terco. Si tenemos un Dios que sabe cómo resolver los problemas, sabe cómo hacer para resolver la situación, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que vacilar? Clamemos al Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Él resolverá nuestros problemas. Él resolverá nuestra situación. El problema del ser humano es creerse que puede resolver los problemas. Y el ser humano no sabe resolver el problema. El ser humano sabe cómo agudizar los problemas, cómo empeorar las situaciones. Por eso es que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor quiere venir en tu auxilio, pero tú debes sentir necesidad de Cristo en tu vida. Los discípulos no sentían la necesidad de clamar al Señor, de despertarle, porque ellos entendían que podían resolver. La Biblia dice que a la cuarta vigilia entonces, ya ellos sin fuerzas para continuar, sin saber qué hacer, la solución se les fue de las manos. El problema se le había descontrolado. Entonces se acordaron, el Señor está allí dormido, vayamos a despertarle. Queridos, y la Biblia dice que los discípulos fueron y le llamaron, maestro, maestro, despierta que nos ahogamos. Y yo me imagino al Señor despertar y pasarse la mano por la cara para disipar el sueño. Entonces
Él mira a sus discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron en llamarme? ¿Por qué vacilaron? ¿Por qué ustedes son tan tercos? ¿Por qué ustedes intentan resolver sus problemas? ¿Por qué ustedes piensan en mí como una opción cuando yo debo ser la única opción en sus vidas? Amigos, ¿a quién tú llamas? ¿A quién tú clamas cuando estás en problema? Cuando estás en dificultad, ¿a dónde vas? Tú piensas en todo el mundo y nunca piensas en Dios. Piensa en el amigo, si el problema es económico, piensa en el amigo que tiene mucho dinero, que si yo toco su puerta es posible que él tenga misericordia de mí y me ayude. Y cuando vamos esperanzados donde ese amigo, de repente ese amigo dice: bueno, no puedo ayudarte, no puedo resolverte. Y ahí te tienes que devolver cabizbajo a seguir tocando puertas. Pero ¿por qué tú piensas en tus amigos antes que pensar en Cristo, que es el dueño del oro y de la plata y que es tu Padre? Si el problema es de salud, pienso en el médico X, muy buen médico, pero olvidamos que ese médico, para él resolver su problema de salud, tiene que ir donde otro médico. Pero Jesús es el único médico que no necesita ser diagnosticado por otro médico. Para resolver tu problema, él no necesita un diagnóstico del otro médico. Él va directo al problema y él lo resuelve, porque él sabe cómo resolverlo, porque él te hizo. Tú eres una criatura de él. Por eso en tu problema de salud, el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. No sigas vacilando más. Hermanos queridos, Jesús entonces, dice la Biblia, que él le dijo al mar: calla y enmudece. Y la historia establece que al instante reinó en todo el mar una gran bonanza. Jesús trajo paz en la tormenta. Jesús trajo tranquilidad a las almas allí. Jesús trajo paz a los discípulos. Trajo tranquilidad a los demás navegantes. Y Jesús quiere traer paz a tu vida en medio de esta tempestad de pandemia en la que estamos. Ya no sabemos qué hacer, pero el Señor está esperando que tú clames a Él. El Señor está esperando que tú sientas la necesidad de Él en tu vida y que tú clames a Él, y cuando tú clamas, entonces Él vendrá en tu auxilio. Porque Él tiene la solución en las manos, pero Él está esperando que tú le clames, que tú le llames y que le digas: Señor, ya yo no puedo más. Ya mis fuerzas se han agotado. Ya no tengo más recursos, Señor. No tengo a quién acudir. No tengo a quién llamar. Ahora, Señor, yo te necesito. Ven en mi auxilio. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Aquí estoy. Y va a calmar la tempestad. Y te va a liberar. Y te va a salvar. Hermanos, los discípulos y los demás navegantes se preguntaban uno con otro: ¿y este quién es? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Querido, los discípulos anduvieron con el Señor, pero ellos no le conocían. En esta hora yo vengo a presentarte al Jesús que calmó la tempestad en el mar de Galilea. Al Jesús que detuvo el viento, que le dijo a las aguas: cállate, cálmate, y trajo paz a las vidas de los discípulos y los demás navegantes. Este Jesús quiere dar paz a tu vida en esta hora. El Señor te está diciendo: yo tengo una obra especial que hacer en tu vida, pero tú tienes que sentir necesidad de mí en tu vida. Es necesario que tú entiendas que sin mí nada tú puedes hacer.
Es necesario que tú sepas que yo soy quien te coronaré de bienes. Yo soy quien hace cosas buenas para ti. Yo tengo la solución a tus dificultades en mis manos. El Señor en esta hora te está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. En medio de las dificultades, que a veces tenemos problemas con los hijos y no sabemos qué hacer. Los hijos se nos están perdiendo. Nuestros hijos están haciendo cosas que no entendemos, ni sabemos qué hacer. Y nosotros, tratando de resolver el problema, vamos al destacamento tal vez y le decimos al comandante, tráncamelo hasta que él se arregle. ¿Se va a arreglar el muchacho? No, no se va a arreglar. Por eso el Señor te está diciendo en esta hora, si el problema es con tu hijo o tu hija, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo vendré en tu auxilio. Y lo que tu niño necesita, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a tranquilizar para ti. Pero tú tienes que clamar a mí. A veces hay problemas en el hogar, con el esposo o la esposa, o en el trabajo o en la universidad, y no sabemos qué hacer. El Señor te dice, si el problema en el trabajo con el jefe, con un compañero, clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a atender. Si el problema es en la casa con el esposo o la esposa, clama a mí y yo te responderé. Contigo estaré yo en las angustias. Esta es la hora en que tú y yo debemos reaccionar, levantar la cabeza hacia arriba, mirar y decir, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si tu socorro es el Señor, ¿por qué tienes que acudir a otra cosa o buscar a otra persona antes de ir a Él? El Señor nunca te vas a decir, yo no puedo. El Señor nunca va a decirte, no tengo la solución a este problema, porque el Señor lo resuelve todo y Él está de tu parte. De manera pues, queridos, el Señor te está invitando en esta hora y te está diciendo, clama a mí, yo te responderé. Y yo me pregunto en esta hora, ¿quisieras tú levantarte en el nombre del Señor y decirle, Señor, ya mis fuerzas se han agotado? Lo he intentado todo, Señor, sin éxito. Lo he probado todo, Señor, y nada me ha dado resultado. En esta hora yo quiero probar contigo. Señor, en esta hora yo he escuchado de tu poder, he escuchado de tu amor, he escuchado que tú resuelves. Por favor, ven en mi auxilio. Estoy clamando a ti, Señor. Respóndeme, por favor. Quisieras tú en esta hora decirle, Señor, te invito a que entres en mi casa, a que entres en mi vida y que me transforme, que me cambie, porque yo quiero vivir contigo en el cielo. ¿Quieres tú vivir con Cristo en el cielo? Si en verdad quieres vivir con Cristo en el cielo, yo te invito ahí donde estás, a que te pongas sobre tus pies y le diga al Señor en esta hora, Señor, toma mi vida. A partir de ahora te pertenece. Si ese es tu deseo, ruégole a Dios pues, que te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja. El cielo es tu meta. Dios te guarde.